En un hermoso día del año 1804 de la era Meiji, este es Sugimoto. Él estaba participando en la guerra entre Rusia y Japón con su amigo. Cuando el comandante dio la orden, Moto y sus compañeros cargaron hacia la base enemiga. Los soldados rusos respondieron con disparos y bombas. Muchos de los compañeros de Moto cayeron bajo la lluvia de balas. Moto también fue alcanzado, pero desafió a la muerte y se lanzó directamente contra la formación rusa. Moto comenzó a luchar ferozmente, matando mientras gritaba «Soy Moto inmortal». Solo convirtió cuerpos en montañas. Uno pensaría que con tales logros recibiría una medalla después de la guerra. Pero cuando la guerra terminó, Moto tuvo que buscar oro juntando monedas en Hokkaido, solo porque no podía soportar la vista del comandante y lo mató, o tal vez fue porque llevaba un trapo atado al cuello. Sabiendo que Moto necesitaba dinero, un tío borracho cercano le contó una historia. Por supuesto, estaba relacionada con el oro. Hace mucho tiempo, a orillas de un río en Hokkaido, había pepitas de oro del tamaño de frijoles. La gente allí podía recolectar hasta 112 gramos por día. En ese tiempo, algunos Ainu almacenaron toneladas de oro para prepararse para luchar contra las fuerzas japonesas, porque incluso después de la restauración Meiji, esas tropas seguían oprimiendo al pueblo. Entonces apareció un bandido, mató a todos los Ainu y se llevó el oro. Perseguido por la policía, tuvo que esconder el oro, pero fue capturado antes de poder decirle a alguien la ubicación. Fue encarcelado en la prisión de Abashiri, esperando la ejecución. Quería revelar el escondite a sus compañeros afuera, pero él no escribió una carta, sabiendo que los guardias la robarían. Había un guardia particularmente cruel que cortó el tendón de Aquiles de un ladrón para evitar que escapara. En esa situación, el bandido tuvo una idea: tatuajes. Él tatuó el código de la ubicación del oro en los cuerpos de otros reclusos condenados a muerte. El código solo podía ser descifrado por su camarada. Sin embargo, algunos guardias se enteraron del plan, por lo que envió a algunos reclusos tatuados a buscar el oro. Pero no esperaba que esos presos mataran a todos los guardias y escaparan. Ahí es donde terminó la historia, porque todos los prisioneros escaparon y nadie sabía dónde estaba el oro. Después de contar la historia, el tío se quedó dormido en el lugar. Moto buscó oro por un rato. Luego fue a calentarse las manos, recordó la guerra ruso-japonesa. En ese momento, el amigo de Moto lo había invitado a buscar oro cuando la guerra terminó. El amigo tenía una esposa con problemas de vista que necesitaba tratamiento y un hijo al que cuidar, pero parecía que nunca los volvería a ver. Más tarde, mataron al amigo de Moto. Le pidió a Moto que cuidara de su esposa e hijo. Saliendo del recuerdo, Moto encontró al tío sobrio y apuntándole con un arma, diciendo que había revelado demasiado. Pero este no era un hombre ordinario, este era el Inmortal Moto. Moto lo desarmó calmadamente. El tío huyó con miedo. Al principio Moto no había creído el cuento, pero ahora lo hizo. Moto comenzó a llevar su rifle para ir a buscar al anciano. Para su sorpresa, cuando encontró al hombre, ya era un cadáver seco. Al examinarlo, Moto vio que el hombre había sido atacado por un oso. Moto le quitó la camisa al hombre y efectivamente, había un tatuaje con un código. Estaba encantado, como si hubiera encontrado oro. Bueno, en Nitsutetondja, la verdad, Moto encontraría oro. Se apresuró a esconder el cuerpo del anciano antes de que el oso regresara. Desafortunadamente, el oso encontró a Moto. Su pistola se atascó, así que Moto corrió hacia un acantilado. Cuando el oso cargó, una flecha lo derribó. La tiradora era una chica Ainu. Después de que el oso murió, la chica comenzó a quitar la carne alrededor de la flecha envenenada. Cuando Moto le dijo a ella que el anciano había sido atacado, la chica se sorprendió. Este tipo de oso acababa de salir de la hibernación y aún no podía comer. Solo un tipo cazaba en invierno, el Matukarup, un oso pardo. No hibernaron y eran extremadamente agresivos. La chica preguntó qué planeaba hacer Moto con el cuerpo. Él dijo que lo llevaría a un pueblo cercano. La chica pensó que no era prudente, ya que este tipo de oso perseguiría a cualquiera que robara su comida. Pero ahora Moto no podía renunciar al tesoro justo frente a él, y tampoco podía contárselo a la chica. La chica sugirió que Moto luchara contra el Matukarup. Como soldado, Moto no tenía miedo de pelear, pero aún así, aunque era hábil en combate, todavía necesitaba a alguien con experiencia en matar osos para apoyarlo. Al ver que esta chica Ainu era bastante honesta y genuina, Moto decidió revelarle el secreto del oro. La niña accedió a ayudar a Moto, porque entre los Ainu que fueron asesinados estaba su padre. Por la noche los dos encendieron un fuego y usaron el cadáver para atraer al oso. Al examinar el cadáver, la niña Ainu se dio cuenta de que el anciano no tenía intención de compartir el oro con nadie. Había matado y despellejado a los otros prisioneros. Ahora Moto pensaba en despellejar al anciano, pero era demasiado tarde.
El oso llegaría antes de que pudieran terminar. Necesitaban encender hogueras alrededor del área para aumentar la visibilidad durante la noche, y cuando llegara la mañana tendrían la ventaja. Mientras Moto estaba recogiendo leña, se encontró con el oso pardo e inmediatamente lo golpeó. La chica, al escuchar la voz de Moto, vino a apoyarlo, pero estaba demasiado oscuro para que ella pudiera ver algo a lo que disparar. Moto se aferró a la parte inferior del oso para que no pudiera atacarlo. En el momento en que la chica tuvo una línea de visión clara, disparó al oso, pero Moto, quien estaba debajo, lo apuñaló con un cuchillo, haciéndolo huir. Cuando Moto se separó del oso, inmediatamente dirigió su atención a atacar a la chica. Era tan rápido que ella no pudo sacar su flecha a tiempo. Afortunadamente, un lobo blanco saltó y luchó contra el oso en su lugar. La chica luego señaló la dirección del corazón del oso a Moto. Él apuntó y disparó, pero la bala no pudo penetrar su piel gruesa. El oso se lanzó contra Moto, quien gritó: «¡Soy inmortal!». Justo antes de dejar que el oso se ensartara en el cuchillo montado en la punta de su rifle, matándolo. La chica reconoció la valentía de Moto y se presentó como Asirpa. Mientras lidiaban con el oso, Asirpa reveló que su padre había sido asesinado durante el transporte de los prisioneros. Oro. Sus cuerpos habían sido descuartizados y dados de comer a los animales. Ella todavía no sabía quién había matado a su padre. Modo propuso que buscaran el oro juntos. Solo necesitaba una pequeña cantidad para ayudar a la esposa de un amigo fallecido. Asirpa no pensó que Modo llegara tan lejos como para cazar y despellejar a los otros prisioneros fugados. En la creencia Ainu, un oso que mata y come personas se convierte en un dios malvado y es desterrado al infierno, y ella tampoco quería matar gente, pero Modo se rió y dijo que si matar gente significaba ir al infierno, entonces debe tener un asiento de clase business directamente abajo. Modo entonces sacó su cuchillo y comenzó a despellejar el cuerpo del viejo prisionero. Le dijo a Asirpa que el hombre que había matado a su padre aún estaba dentro de la prisión. El gobierno no ejecutaría a ninguno de los prisioneros hasta que encontraran la ubicación del oro. Una vez que encontraran el oro, los prisioneros ya no serían necesarios. Por lo tanto, al ayudarlo a buscar el oro, ella también estaría vengando a su padre. Trabajarían juntos en una colaboración donde ambos ganarían. Él se encargaría de matar y ella lo ayudaría con su inteligencia. Modo necesitaba dinero, Asirpa necesitaba venganza. Metas diferentes, pero el mismo camino. Si cooperaban, nadie podría detenerlos. A la mañana siguiente, Modo y Asirpa instalaron trampas para ardillas. Según Asirpa, la carne de ardilla era deliciosa. Dado que el oro todavía estaba en Hokkaido, los prisioneros que escaparon probablemente aún estaban en la zona, por lo que Modo comenzaría a cazarlos. No sobrevivirían mucho tiempo en las montañas, así que probablemente se reunirían en los pueblos más grandes. Empezaría desde allí. Las principales ciudades de Hokkaido incluían Sapporo, Hakodate, Asahikawa y la en la que estaban actualmente, Otaru. Una vez en la ciudad, Modo fue a una casa de baños de aguas termales. Mientras se bañaba, preguntó a las personas a su alrededor si habían visto a alguien con tatuajes extraños. Aunque se hacía llamar el demonio inmortal, el cuerpo de Modo estaba cubierto de cicatrices de todas sus batallas. Mientras tanto, Asirpa iba por ahí haciendo preguntas en un burdel. La dueña del burdel se dio cuenta de que ella era Ainu y planeaba venderla. Ella sacó su cuchillo y le dio un ojo morado. Justo cuando estaba a punto de contraatacar, Modo apareció, lo golpeó en la garganta para callarlo y lo puso en una llave de estrangulamiento para interrogarlo. La dueña del burdel dijo que no había visto a ningún cliente con ese tipo de tatuajes, pero otros habían venido preguntando por ellos. Los dos continuaron cuestionando a la gente en el área. Cuando se dieron cuenta de que alguien los estaba siguiendo, lo llevaron al bosque para descubrirlo. El hombre bajó la guardia y cayó en una trampa que Asirpa había preparado. Una vez capturado, Modo lo interrogó sobre el paradero de los otros prisioneros. El hombre ni siquiera lo sabía. Dijo que cuando estaban en movimiento juntos, el grupo de repente se volvió en contra de cada uno. Tuvo suerte de escapar y no tenía idea de dónde estaban los demás. Como no había información útil, Modo se puso a trabajar. Sacó su pistola y cuchillo. Pero Asirpa regresó y dijo que si mataba al hombre, su cooperación terminaría. Modo entonces ató al prisionero para que Asirpa pudiera dibujar el tatuaje. Mientras ella estaba dibujando, le preguntó al hombre cómo era el líder. Apenas tuvo tiempo de decir antes de que una bala atravesara su cabeza. Modo agarró a Asirpa y la llevó a esconderse. El dibujo ahora estaba manchado de sangre. Asirpa rápidamente dispersó los arbustos circundantes para crear humo y oscurecer el objetivo del francotirador. Luego huyó con Modo. El francotirador siguió sus huellas para seguirlos. Cayó en una de las trampas de Asirpa y perdió su arma. Modo salió corriendo para pelear con él. Pero este tipo no era un aficionado. Rápidamente arrebató el arma de Modo y reveló su identidad.
Por el número en su hombro, Modo se dio cuenta de que pertenecía a la 7ª división de Hokkaido, la unidad más fuerte del ejército. Modo no quería problemas con este hombre, así que se presentó. Por supuesto, el soldado no iba a dejar que nadie relacionado con el oro se escapara. Se lanzó hacia Modo con un cuchillo, pero Modo lo volteó y lo inmovilizó. Asirpa llegó justo a tiempo para evitar que Modo lo matara. El soldado logró escapar y salió corriendo. Modo hizo girar su rifle y lo golpeó en la cabeza, lo que lo hizo tropezar y caer en el río. Modo explicó que si el tipo sobrevivía, su división vendría tras ambos. No quería matar, pero cualquiera que intentara matarlo, él los mataría primero. Matar o morir. Así es como sobrevivió en el campo de batalla. De regreso en el campamento, Asirpa había cazado 3 ardillas y planeaba hacer carne picada de ardilla. Después de desollarlas, le dio a Modo algo de cerebro fresco de ardilla para probar. Lo encontró un poco desagradable, pero aún así lo comió. Juntos picaron la carne. Luego Asirpa lo enrolló en bolas, le agregó algunas especias y lo cocinó. A Modo le pareció sorprendentemente delicioso el plato. En cuanto al soldado, tuvo suerte. Sus compañeros lo encontraron y le salvaron la vida. Al día siguiente, Modo capturó a otro prisionero fugitivo usando el mismo truco de siempre. Interrogó al hombre sobre cuántos habían escapado. Parecía que la gente aquí odiaba a los Ainu, igual que a los judíos. El prisionero insultó a Asirpa, lo que irritó a Modo, pero Asirpa le dijo que lo dejara pasar. Ella vio un conejo cerca, así que los dos fueron de caza. Una vez fuera de vista, el prisionero sacó una hoja de afeitar que había escondido en su boca. Su nombre era Shiro, conocido como un maestro del escape. Justo cuando Asirpa atrapó al conejo, Shiro escapó. Modo le dijo que regresara al campamento mientras él lo perseguía. Shiro corrió por un acantilado. Modo amenazó con dispararle, pero Shiro no tenía miedo. En ese momento hubo un fuerte sonido de crujido como un disparo. Asirpa lo reconoció como el sonido de los árboles al partirse. Era el frío. Un viento helado había bajado la temperatura a menos de 30 grados centígrados, haciendo que el agua congelada en los árboles se expandiera y los rompiera. Mientras perseguían a Shiro, tanto él como Modo cayeron en un lago helado. El agua helada los hizo sentir frío hasta los huesos. Tenían solo unos 10 minutos para calentarse antes de morir. Shira, un poco desequilibrada, comenzó a afilar un palo grande. Moto necesitaba pólvora de sus balas para encender un fuego, pero todas habían caído al río. Sin querer morir de frío, se lanzó de nuevo al agua para recuperar una bala. Pero Shira no era tonto, hizo un trato. Moto tuvo que prometer dejarlo vivir a cambio de ayuda. Cuando Moto aceptó, Shira escupió una bala que había escondido en su garganta. Los dos hombres encendieron un fuego juntos. A través de su conversación, Moto se enteró de que había 24 prisioneros escapados en total. En cuanto al amigo de Naparabo, Shira no lo sabía. La única persona que podría saberlo era el líder de la prisión. Descanso. Cuando mataron a los guardias, ese hombre robó una espada y los cortó uno por uno. Él era un samurái de la era Bakufu, Toshizo. Shira reveló que Naparabo le había instruido a él y a los demás prisioneros que fueran a Otaru. Antes de que se separaran, Moto aconsejó a Shira que renunciara al objetivo, ya que incluso la división más fuerte del ejército lo estaba cazando. Moto regresó al campamento al caer la noche. Asirpa había cocinado el conejo para él. El sabor era excelente, pero algo faltaba, así que añadió un poco de miso. Asirpa lo confundió con caca y se alejó con disgusto, viendo a Moto disfrutarlo tanto. Asirpa parecía visiblemente decepcionada. Al día siguiente, Asirpa llevó a Moto a cazar un oso. Encontraron una guarida de osos y le dijo a Moto que se arrastrara dentro para atraerlo hacia afuera. Según su padre, un oso no atacará a alguien lo suficientemente valiente como para entrar en su guarida. A Moto no le gustó la idea y sugirió cazar otra cosa. Mientras caminaban, Asirpa notó algo brillando en una montaña. Moto lo reconoció como una mira telescópica. Él rápidamente agarró a Asirpa y corrió. Un equipo de 4 personas los perseguía usando esquíes. Moto se escondió en la hierba para ocultar sus huellas, sabiendo que no podían superarlos corriendo. Le dio el mapa a Asirpa y los dos se separaron. Perdiendo el rastro, el equipo envió a un hombre a buscar a Asirpa mientras los otros 3 iban tras Moto. Uno de ellos parecía bastante inteligente. Siguiendo las huellas, se dio cuenta de que Asirpa había ido deliberadamente en la dirección opuesta y luego saltado a los arbustos, pero en realidad había trepado a un árbol. Dijo que no le haría daño y que solo estaba buscando a Moto. Ella saltó para que él la atrapara. De repente, una ardilla en el árbol dejó caer un mapa. Cuando el francotirador se dio cuenta de que Asirpa estaba involucrada con Moto, cargó su arma. Pero justo entonces apareció el lobo blanco. Moto, sin embargo, fue pronto capturado. Lo conocían como el demonio inmortal, así que fueron muy cautelosos. Sin otras opciones, Moto desesperadamente saltó a una guarida de osos cercana.
Un hombre quería usar humo para sofocar a Moto, pero el otro no quería perder tiempo y disparó directamente en la guarida. Un oso cargó y mató a un hombre, mientras el disparo accidentalmente mató al hombre a su lado. Solo quedó un hombre. Después de una lucha, mató al oso, pero murió desangrado. Moto emergió con un oso en sus manos. No estaba seguro de si llevarlo de vuelta, temiendo que Asirpa lo convirtiera en carne picada de oso. Mientras tanto, el lobo blanco había noqueado al soldado restante. Este lobo era más grande que el tipo normal y siguió lanzando al soldado hasta que perdió el conocimiento. Asirpa lo detuvo antes de que pudiera matarlo y le frotó la barriga como recompensa. Poco después, Moto regresó con un cachorro de oso en el estómago, y el lobo desapareció. Asirpa ignoró al soldado y regresó al pueblo con Moto. Ella descubrió a los Cesno, pero los Ainu no comen osesnos. Los llevarían de vuelta al pueblo para criarlos. La gente Ainu no parecía tener miedo de Moto y, de hecho, estaban curiosos sobre él. Asirpa vivía con su abuela, quien también era la jefa del pueblo. Moto conversó con ella, aunque él no entendía el idioma Ainu. Unos niños curiosos se le acercaron. Moto encontró sus nombres extraños, ya que todos estaban relacionados con excremento. Asirpa explicó que los Ainu nombraban a sus hijos con nombres desagradables para ahuyentar a los demonios. El antiguo nombre de Asirpa era Anus, y Moto pensó que los demonios huirían de ese nombre. La abuela de Asirpa cuidó de los Cesno. Asirpa aconsejó a Moto que no se acercara demasiado a los Cesno, ya que el pueblo tenía la costumbre de devolver los animales a los dioses. Una vez que el oso creció, realizarían un ritual, no necesariamente involucrando matar. El pueblo dependía de la caza, así que los dioses animales eran muy importantes. Ofrecían gratitud a los dioses por protegerlos de cosas fuera de su control. El dios oso era el más reverenciado. Asirpa pensó que lo mejor era no encariñarse demasiado con el osesno para evitar la tristeza de la separación más adelante. Moto pensó que Asirpa era diferente del resto del pueblo Ainu. Su nombre incluso significaba cambio futuro. Afuera, en la nieve, el teniente Tokushiro de la séptima división había llegado para buscar a los 4 hombres desaparecidos y a Moto. En otro lugar, el anciano Toshizu había encontrado a otro prisionero, Oshiyama, que estaba en un burdel. Toshizu planeaba luchar contra la séptima división para recuperar las pieles con los tatuajes del mapa y pidió ayuda a Oshiyama, el Tsotsuese. Al día siguiente, Asirpa llevó a Moto a pescar. Había muchos percas del mar y ella quería procesarlas de inmediato, pero Moto había olvidado llevar un cuchillo, así que se apresuró de regreso al pueblo para conseguirlo. En el camino de regreso se encontró con Osoma, el tío de Asirpa, quien advirtió a Moto sobre las trampas que había colocado. Los aldeanos no tenían una buena opinión de los japoneses, pero como Asirpa había traído a Moto, confiaban en él y eran menos desconfiados. Después de charlar un rato, Moto regresó para ayudar a Asirpa. Por la tarde, trajeron el pescado de vuelta para que la abuela de Asirpa lo cocinara. Más tarde, la sopa de perca estaba lista. Moto la sorbió y hasta le añadió miso al plato. Invitó a la abuela de Asirpa a comer, pero ella lo regañó con un palo. En los días siguientes, Moto se quedó en el pueblo de Asirpa. Los niños a menudo hacían travesuras para ahuyentar a los demonios. Cuando Asirpa lo hacía, los niños estaban asustados, pero cuando Modo lo hizo, rápidamente se fueron a jugar a otro lugar. Esa noche, Modo escuchó un largo aullido. Recordó cómo el lobo blanco a menudo salvaba a Asirpa. Osoma explicó que el nombre del lobo era Retar. Cuando Asirpa y su padre habían ido a cazar de niña, salvaron al lobo y siempre se había quedado con ellos. Ellos, incluso después de que su padre falleció. Sin embargo, debido a la naturaleza orgullosa del lobo, nunca pudo ser domesticado. Un día siguió el llamado de sus instintos, dejando a Asirpa crecer sola. Desde entonces, Asirpa sonreía menos, pero recientemente ella parecía más feliz, quizás debido a la presencia de Modo. La abuela de Asirpa le pidió a Modo que cuidara de ella, y después de pensarlo un poco, Modo decidió irse. Le deseó lo mejor y se fue durante la noche. Al día siguiente, Asirpa estaba furiosa porque Modo se había ido y estaba decidida a castigarlo. Mientras tanto, Modo regresó al burdel para preguntar al dueño si tenía alguna información. El dueño dijo que un cliente con un tatuaje como el de Modo había atacado a una de sus prostitutas. Modo entonces fue a buscar a la mujer a un restaurante. Mientras esperaba, pidió soba y después de terminar su comida, el propietario del restaurante llevó a los soldados al lugar. Modo inició el combate. Pero no importa lo inmortal que fuera, tuvo que rendirse ante el cañón de una pistola. Querían matarlo ahí mismo, pero entonces llegó Toki, insistiendo en que él fuera el que matara a Modo. De vuelta en la estación, Modo estaba comiendo dulces y charlando para evitar la culpa. Pero Toki mencionaba al soldado que Modo había salvado junto al río, repitiendo varias veces las palabras inmortal.
Por supuesto, admitir ser el demonio inmortal llevaría a la muerte por bala, así que Modo continuó haciéndose el tonto. Toki entonces hizo un argumento preciso de que Modo estaba sosteniendo la piel con el mapa de la bóveda de oro. Modo continuó fingiendo que no entendía, sugiriendo que tal vez la explosión había volado una parte del cerebro de Toki afuera, lo que le hizo perder la cabeza. Molesto, Toki clavó un pincho de caramelo en la garganta de Modo. Modo ya no se estaba divirtiendo. Toki le dijo que si trabajaba para él, lo liberaría. Toki necesitaba más personas en Hokkaido para buscar el oro que se usaría para comprar armas en Estados Unidos y luego usar eso para derrotar a la séptima división. Luego planeaba apoderarse de puertos importantes para las rutas comerciales al continente. Hokkaido sería suyo. Modo consideraba que los planes de Toki eran un esfuerzo apestoso y una pérdida de tiempo. Esa noche, Asirpa envió a retar a seguir el rastro de Modo hacia la ciudad, pero el lobo terminó encontrando a Shira. Resulta que durante el cambio de ropa habían intercambiado calcetines. Al escuchar que Asirpa estaba buscando a Modo, Shira le dijo que él estaba en la séptima división y que una vez allí, la única salida era durante el festival de Bon. Al darse cuenta de que Modo estaba en peligro, Asirpa insistió en que Shira la llevara allí. Por supuesto, Shira no quería ir a una trampa mortal, así que rápidamente intentó escapar. Pero Retar lo atrapó. Mientras tanto, Modo había sido torturado por todo un día. Los dos soldados a los que había golpeado anteriormente llegaron para vengarse. Cuando sacaron sus cuchillos, se levantó de un salto, se defendió y siguió gritando que era inmortal. Afuera, Shira llevó a Asirpa al cuartel general de la séptima división. Los dos hicieron un plan para rescatar a Modo adentro. Modo estaba luchando, pero todavía estaba atado, y los dos soldados no podrían sobrevivir mucho más si no lo sujetaban. Modo fue llevado a una habitación separada. Afuera, Shira encontró la ubicación de Modo. Hizo un trato con Asirpa. Él la ayudaría si se dividen el oro. Asirpa no se preocupaba por el oro, así que estuvo de acuerdo. Shira comenzó a atar una cuerda de los barrotes de hierro a un caballo afuera. Asirpa debía esperar la señal para instar al caballo a atravesar la puerta. El plan estaba listo. Shira usó grasa para lubricar el interior y ayudar a salvar a Modo. Sin embargo, los caballos afuera se asustaron al sentir a Retar. Los dos soldados regresaron para matar a Modo. Uno hizo guardia mientras el otro trabajaba. Pero esa fue la última vez que el guardia vio a su compañero. Cuando la puerta se cerró, Modo se liberó de sus ataduras y mató al soldado. Cuando Toki llegó, Modo estaba apenas vivo. No permitiendo que muriera fácilmente, Toki ordenó a sus hombres que lo llevaran al hospital. Necesitaba encontrar el escondite antes de que Modo muriera. Cuando Modo se fue, Toki se quedó para inspeccionar el cuerpo. Era extraño. Las heridas no parecían heridas de batalla. Cuando le quitó la camisa, descubrió que Modo había robado los órganos del soldado para simular las lesiones. Mientras tanto, Modo revivió, derribando a un soldado tras otro. Toki tomó un caballo y lo persiguió. Asirpa disparó al caballo de Toki, pero incluso sin el caballo, Toki mantuvo su velocidad. Eligió no disparar a Modo y la flecha dirigida al caballo fue evitada por Asirpa para evitar que Toki lo siguiera. Al regresar al cuartel general, fue incendiado. Toki no estaba preocupado porque ya se había cubierto con la piel. Modo regresó para reunirse con Asirpa. Primero, ella usó el bastón de su familia para castigarlo. Luego, Shira reunió a todos y dijo que él no pudo conseguir la piel. Dejando eso de lado, tenía bastante hambre y planeaba cocinar el caballo. Llevarse el caballo los haría demasiado llamativos, así que decidieron comerlo. Él prepararía sukiyaki, un plato popular en ese momento. Shira fue a buscar huevos para que Asirpa y Modo pudieran encargarse de la carne. Se sintió un poco incómodo porque si algo le pasaba a ella, no sabría cómo explicarlo a la gente del pueblo. Asirpa lanzó un trozo de carne a la cara de Modo para que pudiera usarlo en su herida. Elegir ir con él fue su decisión, y no le gustaba ser vista como una niña que obstaculizaría a los demás. Esa noche, después de reunir todos los ingredientes, el sukiyaki estaba listo. Cuando la carne se cocinó, solo tenían que sumergirla en huevo y comer. Asirpa descubrió algo extraño en su porción, parecía excremento. Modo continuó explicando repetidamente que no era excremento sino miso, que hizo que el plato supiera mejor. Asirpa lo probó a regañadientes y se sorprendió de lo delicioso que era. Mientras tanto, Toshi fue a reunirse con un bandido para discutir una posible alianza. Cuando las negociaciones fracasaron, estalló un conflicto entre las dos partes, y Toshi derrotó fácilmente a los bandidos. A pesar de su edad, Toshi seguía siendo muy valiente. Al día siguiente, Shira fue sola al pueblo para obtener información. Moto y Asirpa decidieron mantenerse al margen por un tiempo.
Los dos salieron de casa para ciervo, pero después de un rato, Moto comenzó a sentirse cansado y sediento. Asirpa encontró una vid con mucha agua adentro. Ella bebió primero, pero bebió demasiado. Moto luchó, pero logró beber un poco también. Asirpa luego hizo una herramienta para que Moto caminara sobre la nieve, y se aventuraron más adentro en las montañas, donde encontraron señales de un ciervo marcando su territorio. Asirpa usó la reliquia de su familia para golpear el árbol y atraer al ciervo, y efectivamente lo apareció, pero en la prisa Moto falló y disparó al ciervo en la parte trasera. Rápidamente lo persiguieron, pero inesperadamente Asirpa notó las huellas de un perro y dos personas. Uno de ellos cojeaba. Resultó que el soldado que Asirpa había dejado atrás todavía estaba vivo y estaba con el mejor cazador de osos de Hokkaido, Nihei, quien acababa de matar un oso con una sola bala. Supieron que el nombre del soldado era Tanigaki. Nihei ya había cazado 20 osos y su objetivo era cazar al lobo ancestral. Siguiendo el rastro, Asirpa y Moto encontraron al ciervo escondido bajo un árbol. Asirpa lo atraería mientras Moto lo emboscaría, pero como no era bueno con el arco, dejó escapar al ciervo. Esa noche, Moto se sentó en una esquina, decepcionado de sí mismo. Al día siguiente, continuaron rastreando al ciervo. Asirpa notó las huellas desiguales y se dio cuenta de que el ciervo se estaba debilitando debido a sus heridas. Una vez que lo localizaron, ciervo, esta vez Moto se movió lentamente a una posición donde podía apuntar fácilmente. Asirpa atrajo al ciervo, pero justo cuando cargaba, Moto dudó y falló. Los recuerdos del campo de batalla pasaron por su mente, haciéndolo vacilar. Afortunadamente, Retar se apresuró y atrapó al ciervo. Aunque herido, el ciervo aún cargó hacia Moto con ojos decididos, muy parecido a él mismo en batalla, dispuesto a cargar hasta el final, incluso si significaba la muerte. Asirpa abrió el estómago del ciervo y puso las manos de Moto dentro para calentarlas. Ella explicó que, como cualquier criatura viviente, cuando muere, su carne le ayudaría a sobrevivir y nutrir la tierra. Es la vida no desperdiciada. Mientras comenzaban a preparar el ciervo, Retar sintió que alguien se acercaba y urgió a Asirpa a irse. Ellos rápidamente tomaron lo que necesitaban y se fueron. Justo cuando llegaron Nihei y Gaki, el cazador experto identificó fácilmente las huellas dejadas por Asirpa, Moto y el lobo. Los dos comenzaron a planear cazar al lobo. Moto y Asirpa regresaron a su refugio y encontraron que Shira había regresado. Incluso trajo algo de alcohol para una celebración. Respecto a la información que Shira obtuvo de un comerciante de pieles, reveló que un hombre arrestado el año pasado por 3 asesinatos había aparecido recientemente en Oteru. El hombre era un cazador hábil llamado Nihei. Mientras tanto, Gaki también había visto el tatuaje de Nihei, pero ahora estaba dividido entre dos opciones: matarlo y regresar al ejército o cazar al lobo con él. Gaki provenía de una familia de cazadores muy conocida y por alguna razón eligió quedarse en el ejército. Sin embargo, la sangre de cazador aún corría por sus venas, y él estaba decidido a traer de vuelta la piel del lobo. Asirpa sabía sobre Nihei y que tenía un perro Ainu con él. Shira escuchó de los comerciantes que estaban dispuestos a comprar una piel de lobo blanco por un precio alto. Asirpa se dio cuenta de inmediato de que Retar estaba en peligro. Sin embargo, era difícil salir allí sin la visibilidad adecuada, así que decidieron esperar hasta la mañana. Mientras tanto, Gaki y Nihei regresaron al lugar donde estaba el cuerpo del ciervo, esperando ver al lobo de nuevo. Desafortunadamente, por la mañana, todo lo que encontraron fueron excrementos de lobo, sugiriendo que el lobo los había estado observando todo el tiempo. Gaki tuvo una idea y comenzó a quitarse la ropa para atraer la atención del lobo. Mientras tanto, Nihei se había estado escondiendo en el bosque, esperando para disparar. Pronto, Retar apareció. Si revelaba su cabeza, se convertiría en solo otra especie extinta. Pero cuando se mostró, una flecha fue disparada, causando que Retar huyera y Nihei también fallara su tiro. Shira y Moto llegaron al lugar del viejo cazador, y Moto estaba listo para dispararle si intentaba moverse. El perro dorado apareció masticando el arma de Moto, pero Moto rápidamente usó un cuchillo para cortar algunos de los dedos de Nihei. El viejo hombre se vengó al golpear con su pistola la cara de Moto. Moto ganó tiempo para permitir que Shira recuperara la pistola del perro dorado. Sin embargo, justo cuando recuperaron el arma, Gaki tomó a Asirpa como rehén. Moto, al no querer que ella presenciara la violencia, le dijo a Shira que bajara el arma. Nihei entonces los ató a ambos y le dijo a Gaki que se llevara a Asirpa para que él pudiera encargarse de ellos. Pero cuando se dieron la vuelta para irse, Moto y Shira lograron escapar. Moto, un experto en escaparse, ahora tenía que idear cómo rescatar a Asirpa. Gaki había sacado a Asirpa del bosque, pero desafortunadamente para él, cayó en una trampa y resultó herido, dejándolo con solo una pierna en funcionamiento. Si no recibía atención médica pronto, moriría por la herida. Asirpa usó un cuchillo para cortar la carne infectada.
Poco después, el viejo cazador apareció de nuevo. Sabiendo que Asirpa tenía una conexión cercana con el lobo, lo usó a ella como cebo para atraer a la criatura. Se creía que los lobos estaban extintos en estas montañas, pero lo que él quería no eran unas pocas monedas, era la piel del último lobo vivo aquí. El viejo cazador ató a Asirpa a un árbol, y efectivamente el lobo apareció. Cargó en un patrón en zigzag, haciendo difícil apuntar. Al instante, el lobo mordió la mano del cazador, pero logró apuntar con la pistola a su garganta. Sin embargo, otro lobo apareció por detrás y mordió el cuello del viejo cazador. Resultó que los dos lobos eran pareja y tenían una camada de cachorros. Moto y Shira se apresuraron a rescatar a Asirpa, y el perro dorado junto con Gaki lograron escoltar al viejo cazador un poco más lejos antes de que muriera. El anciano, sin remordimientos, cerró los ojos. Shira y Asirpa llevaron a Gaki de regreso al pueblo, mientras Moto se quedó para despellejar al viejo cazador. Al regresar al pueblo, entregaron a Gaki al anciano del pueblo para su cuidado. Mientras preparaban un festín de carne de venado guisada, Asirpa no quería ser directa, pero ella sugirió que Moto comiera las heces. La madre de Asirpa trajo salmón fresco para los tres y explicó que el pescado había sido un regalo de los dioses. Sin embargo, recientemente los dioses se enfurecieron porque el pueblo Ainu había contaminado el río mientras buscaban oro. Cuando la vida se volvió difícil, toda la tribu Ainu celebró una reunión y dejó de buscar oro, escondiendo su oro para que nadie peleara por él. Las personas que conocían su ubicación envejecieron y murieron, dejando solo a un anciano que sabía dónde estaba escondido, pero él fue asesinado por un Nopperbow. Shira pensó que había escuchado mal, ya que solo oyó que el oro valía 20 kan. Gaki reveló que la cantidad era mucho mayor que eso. Toki había deducido que Nopperbow quería asegurarse de que solo la persona correcta pudiera encontrar el oro, así que difundió información falsa. Cualquiera podría llevar 20 kan, pero la cantidad real podría ser de hasta 20.000 kan. Shira también había oído que Toki planeaba un golpe. Con tanto oro, él podría derrotar a la séptima división en Asahikawa. Moto adivinó que estaba relacionado con la batalla en el puerto de Arthur. En esa batalla, Toki y su equipo ganaron, pero las pérdidas fueron más de la mitad. El jefe de Estado Mayor, obsesionado con los ataques directos por gloria, se suicidó por el remordimiento de las pérdidas. El gobierno culpó a toda la unidad por ello. No recibieron dinero ni medallas y fueron abandonados por el ejército. Toki decidió construir una monarquía dictatorial y apoderarse de Hokkaido. Él planeaba construir fábricas de armas y vender armamento en el extranjero, y para hacer esto necesitaba dinero. Después de escuchar esto, Moto estaba decidido a no detenerse. Toki había ido demasiado lejos, incluso matando a sus propios hombres, en parte por la esposa de su amigo. Al día siguiente, Uzi y Toshi salieron a patrullar. Uzi se separó del grupo para visitar un burdel y se encontró con Shira, que estaba recopilando información. Uzi rápidamente se escapó como un toro loco. Uzi avanzó imparable, mientras Shira hacía todo lo posible por evitarlo. Pero Uzi siguió avanzando, derribando tanto al hombre como al caballo. Shira se encontró con algunos soldados de la séptima división y reportó que Uzi tenía un tatuaje. Los soldados tomaron posiciones defensivas, pero Uzi cargó directamente contra ellos, agarrando a Shira y girándolo. De repente hubo una explosión subterránea. El equipo de Uzi llegó para llevárselo, mientras que Shira y otras partes de la ciudad fueron atacadas con bombas. La séptima división logró capturar a un soldado, pero dejaron escapar a Uzi. Toki revisó y descubrió que no había tatuajes. Inmediatamente se dio cuenta de que habían sido engañados. Su verdadero objetivo era el banco. El viejo samurái entró con sus compañeros para robar el banco, y Toshi había descubierto lo que el anciano necesitaba. Toki se apresuró al lugar. Según el informe del banco, se había robado una gran cantidad de dinero, bonos, obras de arte y una katana. Toki se dio cuenta de inmediato de que Toshi estaba involucrado, pero ya era demasiado tarde. Toshi ya había robado el caballo de Toki y había huido. Shira, escapando por poco de la muerte, se dirigió al burdel para obtener información. Hizo un trato con una de las cortesanas allí. Cada vez que llegaba el hombre con un tatuaje, ella tomaba sus pertenencias y las cambiaba con Shira. Una vez que Shira tenía lo que necesitaba, volvió para pedirle ayuda a Sirpa con retar. Ella se negó, no queriendo ponerlo a él o a su familia en peligro. Moto había atrapado a un lince que fingió estar muerto y luego saltó para morder la cabeza de Shira y escapar. Afortunadamente, el perro dorado lo atrapó. Para demostrar que no era inútil, Shira pidió al perro dorado que rastreara el olor de Uzi, y pronto lo encontraron. Shira escuchó que se había descubierto un cuerpo cerca de la costa, probablemente causado por un hombre llamado Henmi, que parecía estar en connivencia con Uzi. De repente, el perro dorado hizo un ruido, alertando a Uzi, que rápidamente dejó inconsciente a Shira.
Esa noche Toshi regresó y le dio a Shira dos opciones, seguirlo o morir. Le encargó a Shira que trajera de vuelta la piel de Genmi. Por supuesto, Shira no tuvo más remedio que cumplir. Cuando Shira regresó, les contó a Moto y a Sirpa sobre Genmi. Él estaba seguro de que el cuerpo de la víctima, que tenía objetivo tallado en él, era obra suya. Shira explicó que Genmi era un asesino sádico que disfrutaba de su trabajo. Moto recordó que él y Sirpa habían visto un cuerpo similar esa misma mañana, también marcado con la palabra objetivo. Los tres decidieron encontrar a Genmi, dirigiéndose hacia la costa donde había habido víctimas recientes. Pescadores y Sirpa también deseaba carne de ballena. Cuando llegaron, vieron muchos barcos de pesca de arenque en la costa. Genmi podría estar escondido entre los trabajadores. Se encontraron con Azuma, quien rápidamente los llevó al mar. Sirpa notó que un barco había atrapado una ballena, pero no podía manejarla solo, así que necesitaban ayuda. La ballena era enorme, pero Moto lanzó hábilmente un arpón en él y comenzó a tirar del bote, arrastrándolos hacia los barcos de pesca de arenques. El impacto hizo que un miembro de la tripulación cayera al agua, y Moto se quedó atrás para salvarlo, enviando a Shira a cazar la ballena. Buenas noticias, Moto salvó al hombre, pero malas noticias, el hombre era Genmi. Moto le dijo que se desnudara y se calentara, pero Genmi temía que su tatuaje quedara expuesto, así que Moto lo cubrió con una bufanda. Genmi, al oler sangre en Moto, se dio cuenta de que Moto, como él, disfrutaba matar. Después de calentarse, Genmi regresó a su habitación para cambiarse, pero una persona vio su tatuaje y Genmi lo mató. Justo cuando Genmi estaba a punto de estrangular a Moto, Moto vino a él, pidiendo quedarse unos días para buscar al asesino. Genmi llevó a Sirpa y Moto a ver el trabajo que se estaba haciendo. Luego los invitó a ambos a quedarse a comer como agradecimiento por salvarlo. Les sirvieron arroz con pescado. Sirpa de repente se disculpó para ir al baño, y Genmi le preguntó a Moto sobre la sensación de matar, sabiendo que Moto era un soldado. Moto explicó que nunca podría olvidar a aquellos que había matado, pero no sentía culpa porque tenía razones para sus acciones. Sin embargo, Moto estaba seguro de que cuando muriera no podría descansar pacíficamente. El asesino sádico, emocionado por las palabras de Moto, quería matarlo en el baño. Sirpa descubrió el cuerpo que Genmi había matado. Se apresuró a encontrar a Moto, pero él ya se había ido. Genmi quería llevar a Moto a un lugar apartado para matarlo, pero de repente soldados de la 7ª división llegaron. Al ver esto, Genmi llevó a Moto a una villa en la montaña. Coincidentemente, Toki estaba allí reuniéndose con un inversionista rico para financiar una fábrica de armas. Este hombre adinerado compartía la pasión de Toki por las armas y se jactaba de una nueva adquisición. Afuera, Sirpa corrió hacia la villa, pero en lugar de buscar a Moto, ella se dirigió directamente al baño. Mientras tanto, Genmi llevó a Moto al ático. Los dos soldados estaban buscando en la zona cuando vieron a Moto. Cargaron contra él. Genmi mató a un soldado y apuñaló a otro en la cabeza. Mientras Genmi se regodeaba en las muertes, el soldado restante le disparó. Genmi cayó por las escaleras y al escuchar el disparo, Toki llegó a la escena. El inversor adinerado, pensando que había un ladrón, comenzó a disparar sin control, lo que permitió a Moto escapar con Genmi. Llevó al asesino en serie a la playa para encontrarse con Shira, quien inmediatamente señaló a Genmi. Por suerte, Sirpa había regresado del baño justo a tiempo para ayudar a Moto. Moto logró apuñalar a Genmi 2 veces, pero en lugar de tener miedo, Genmi parecía más satisfecho, incluso saludando. Con la 7ª división acercándose, Moto necesitaba terminar las cosas rápidamente. Después de todo, este sería su último encuentro. Moto decidió complacer a Genmi por última vez. Se intercambiaron golpes brutales y Moto lo terminó con un cuchillo al corazón. Prometió recordar a Genmi, incluso si él lo desollara. Desafortunadamente, justo cuando Moto estaba a punto de irse, apareció una orca y devoró a Genmi. Moto, Shira y Sirpa rápidamente abordaron un bote para perseguir a la ballena. Toki también lo siguió de cerca. La ballena parecía estar jugando con su presa antes de consumirla. Pero Moto se lanzó al agua, se quitó la ropa y recuperó el cuerpo de Genmi. Sirpa lanzó un arpón a la orca y empezó a arrastrar a todos, permitiéndoles escapar de Toki. De vuelta en la orilla, Toki fue informado sobre la fuga de Ogata, a quien Moto había atacado, y la desaparición de Nikaido. Mientras tanto, Gaki, que había salido a recoger leña, se encontró con Ogata y Nikaido. Usaron a la abuela de Sirpa para extraer información, pero cuando no lograron obtener nada útil, se fueron. Al darse cuenta de que no podía quedarse más tiempo allí, Gaki pidió permiso a su abuela para irse. En ese momento, un chico del pueblo derribó a Gaki, ayudándolo a escapar con vida.
Resultó que Ogata no tenía intención de dejar a Gaki. Sabían que Gaki reportaría su traición a Toki, así que era mejor tratar con él ahora. Gaki no tenía más opción que luchar, pero se enfrentaba a uno de los tiradores más mortales. Tan pronto como sacó sus binoculares, le dispararon. Gaki dispersó humo para obstruir la visibilidad, y el chico recuperó el arma que Asirpa había escondido. Gaki la reconoció como el arma del viejo Hawk con solo una bala restante. Pero como había matado a un oso antes, Gaki se sentía confiado. Mientras tanto, después de que Moto desollara a Genmi, el grupo se tomó un descanso en una posada. Un anciano apareció y quiso llevar a Asirpa. La encontró familiar y le preguntó su nombre japonés, pero Moto no lo sabía. Él prometió preguntarle la próxima vez. Shira, que estaba borracha, tuvo que recuperarse porque el anciano era Toshi. Toshi le recordó a Moto que copiara rápidamente el mapa y lo entregara antes de irse. Gaki comenzó a correr hacia la montaña, pero con la pierna herida no pudo mantener la distancia por mucho tiempo. Luego pisó las huellas del oso para borrar su rastro. Su persecución de gato y ratón continuó hasta el anochecer, cuando Gaki encontró el cadáver de un ciervo que el oso había escondido. El clima se volvió frío, y encender un fuego para calentar solo revelaría su ubicación. Ogata y Nikaido esperaron hasta la mañana, y cuando notaron humo llegaron para encontrar solo una pila de leña y el cadáver de un ciervo. Ogata envió a Nikaido a explorar mientras él se quedaba atrás para cubrir. Confiando en Ogata, Nikaido hizo lo que le indicaron y se acercó al fuego. Al no ver a nadie alrededor, Nikaido comenzó a calentarse e incluso empezó a cocinar algo de carne. De repente, apareció el oso y le mordió la oreja a Nikaido. Llamó a Ogata, pero Ogata no pudo disparar sin revelar su posición. Pensando que Gaki no tenía un arma, Ogata disparó al oso, pero al hacerlo se expuso. El oso había sido una distracción y una bala alcanzó a Ogata en el pecho. Con Ogata caído, Gaki capturó con éxito a los dos hombres. De repente, un soldado de la unidad de Toki llegó. Explicó que había estado siguiendo a Ogata y Nikaido durante varios días, esperando órdenes de Toki. Mencionó que Toki estaba en camino. Tan pronto como el soldado terminó de hablar, fue asesinado. Sin embargo, Ogata seguía vivo. Desafortunadamente, la bala que mató al oso no había sido suficiente para acabar con él. Ogata logró disparar y retirarse, solo hiriendo a sus oponentes para ralentizarlos mientras escapaba. Nikaido fue capturado e interrogado para obtener información sobre los otros traidores. Toki, divertido, pidió la oreja de Nikaido, pero Nikaido se negó a cooperar. Toki le dijo que si quería vengarse de Moto, podría señalar a los otros traidores. A regañadientes, Nikaido dio sus nombres. Ogata escapó con éxito. Gaki se fue después del encuentro y ahora el grupo de Moto había obtenido 5 tatuajes. Moto planeaba encontrar a Toshi primero, sospechando que Toshi tenía algunas de las pieles que necesitaban. Shira reveló que Toshi era considerado inmortal y se rumoreaba que consumía carne de ballena para seguir vivo. Dejando eso de lado, Shira señaló una flor cubierta de nieve que podría verse como un signo de primavera, una estación que hacía que Asirpa anhelara el pescado Edo, que solo aparecía durante la primavera. El pueblo Ainu construye represas para atrapar peces, pero deben tener cuidado, ya que algunos peces Edo pueden crecer lo suficiente como para comerse a un oso entero. Mientras Shira hablaba, de repente cayó al río. Modo quería salvarla, pero cuando vio el pez, que era incluso más grande que Shira, todo lo que pudo hacer fue rezar. Un hombre Ainu, Kairo, quien era un amigo del padre de Asirpa, saltó al agua para rescatar a Shira. Después, todos trabajaron juntos para manejar el pescado. Lo asaron y disfrutaron de la comida, y Asirpa le ofreció a Modo probar los ojos del pescado. Mientras Modo comía, Kairo mencionó el apodo de Modo, el Inmortal. Explicó que había oído hablar de ello cuando estaba en el ejército. Kairo no trabajaba para Toki y no conocía a Modo personalmente. Kairo también mencionó que un anciano había llegado al pueblo buscando a Asirpa, y él la había llamado Azuko en japonés. Asirpa se sorprendió porque solo sus padres conocían ese nombre. Kairo explicó que esto había sucedido en la prisión de Abashiri. Nopparabo había dado una pista a los prisioneros sobre cómo contactar a sus amigos afuera, mencionando Enotaru. Nopparabo estaba tratando de pasar su oro a Asirpa. En otras palabras, Nopparabo era el padre de Asirpa. Asirpa no podía creer que su padre hubiera matado a su gente para robar oro. Kairo añadió que había viajado a Japón con el padre de Asirpa, y que Nopparabo no era originalmente Ainu de Japón. Asirpa todavía no podía creerlo. Eso, y ella quería conocer a Nopparabo. Si él realmente era su padre, tenía que revelarlo todo. Sin embargo, Shira le advirtió que conocerlo no sería fácil. Nopparabo había escapado de muchas prisiones en Japón, y Abashiri era una de las más difíciles. No habría forma de encontrarlo sin la ayuda de Shira.
Mientras tanto, Modo le dijo a Kairo que Shira era uno de los prisioneros. Kairo miró el tatuaje y preguntó si Modo tenía más pieles. Modo se guardó esta información para sí mismo. Finalmente, Kairo decidió unirse al grupo de Modo. Él asumiría la responsabilidad de devolver el oro restante al pueblo Ainu como compatriotas de Nopperabo. El grupo regresó al pueblo y se reunió con Gaki. Discutieron la siguiente etapa de... Dan su viaje a Oshiri, asegurándose de evitar a Sachikawa, que era el cuartel general de la 7ª división. Kairo sugirió tomar una ruta a través de Sapporo, donde conocía a un traficante de armas que no sería rastreado. Ellos acordaron el plan y decidieron descansar por la noche. Shira, sin embargo, tenía dudas sobre la confiabilidad de Kairo, pero Moto tampoco confiaba en Shira. Sin embargo, como Asirpa confiaba en él, los demás también lo hicieron. Al día siguiente partieron, con Shira teniendo que montar un caballo pequeño sin quejarse. Poco después llegaron a Sapporo, donde obtuvieron armas y municiones. Shira, buscando algo de entretenimiento, preguntó al dueño del lugar sobre la zona local. El dueño mencionó un hotel cercano donde la dueña, una mujer hermosa llamada Kano, había conocido a Ushi. Kano lo reconocería. Pero por suerte, la atención de Ushi parecía estar enfocada en otra parte. Cuando entraron en su habitación, Ushi inmediatamente trató de llevársela. Pero justo entonces, Moto y el grupo llegaron y Kano organizó una reunión con él para la noche. Shira, distraída por la mirada de Ushi, no la reconoció. El hotel era como un laberinto, antiguo y renovado muchas veces. Cuando estaban a punto de entrar a la habitación, Kano comenzó a observar a Ushi ignorando a Shira y concentrándose en el cuerpo perfecto de Ushi y los hermosos ojos de Asirpa. Shira se fue a buscar a Kano, pero Kano seguía apareciendo y desapareciendo, llevando finalmente a Shira a la habitación de Ushi. Ushi todavía no lo notó. Justo cuando Shira estaba a punto de ser descubierto, Kano usó una trampa para llevarse a Shira. Moto escuchó algo y Asirpa explicó que solo era su estómago gruñendo, así que todos decidieron ir a comer. Se encontraron con Ushi, pero no se reconocieron. Moto sabía que Ushi practicaba judo por la forma peculiar de sus orejas. Los dos intercambiaron movimientos y Ushi, intrigado por Moto, lo invitó a tomar algo. Mientras tanto, Shira terminó en una habitación donde Kano se encargaba de los cadáveres y descubrió la verdad. Sin embargo, Kano estaba esperando detrás de él. En el restaurante, Asirpa fue invitada a comer, algo que resultó ser curry, y a pesar de la extraña apariencia, estaba delicioso. Después de unas cervezas, todos comenzaron a emborracharse. Ushi terminó la sesión de bebida porque alguien lo esperaba en el hotel. Cuando regresó, Kano no estaba por ningún lado, pero notó el agujero que había hecho antes y se puso sospechoso. Ushi accidentalmente activó una trampa y fue llevado a donde Shira estaba atada. Shira intentó advertirle sobre Kano, pero Ushi confundió a Shira con Kano e intentó agredirla. Shira de repente recordó que Kano era el prisionero viejo con un lunar en el labio de su tiempo en prisión. En este momento Ushi, que ya estaba borracho, solo tenía una cosa en mente: llegar al posadero. Shira vio que la situación era desesperada, así que rápidamente huyó. Mientras tanto, Kano, que estaba planeando quitarle el ojo a Asirpa, se escabulló hacia la habitación de Moto. Moto se despertó justo a tiempo para darle un puñetazo a Kano en la cara, pero Kano lo negó. Moto se preguntaba cómo había entrado si él había cerrado la puerta con llave. Shira, desde afuera, le advirtió a Moto que Kano era un doctor loco que secuestraba pacientes y experimentaba con ellos. Cuando se reveló la verdadera identidad de Kano como el doctor, lanzó una aguja al corazón de Asirpa, pero Moto recibió el golpe en su lugar, dando a Kano la oportunidad de escapar. Moto, preocupado, rápidamente se apresuró a despertar a Kairo, pero el Kairo estaba muerto al mundo, dormido como un tronco. El doctor reapareció intentando capturar a Shira, quien huyó lanzando bombas en su camino. Para sorpresa de todos, Ushi llegó y empezó a pelear con el doctor. Mientras corría, Moto se detuvo frente a ellos. Sin otra opción, el doctor reveló que Ushi también tenía un tatuaje. Esto hizo que las dos bestias se atacaran entre sí, y a pesar de la mayor complexión de Ushi, Moto fue dominado y sacudido como un muñeco de trapo. Por suerte, Moto logró escapar gracias a una trampa. En cuanto al doctor, decidió abandonar todo. Sin embargo, Shira, aún furiosa, lo rastreó y siguió lanzándole bombas. Moto cayó en un hoyo lleno de órganos, rodeado de alcohol, que pronto comenzó a incendiarse. Mientras tanto, Shira se encontró con Ushi, quien entregó un mensaje de Toshi a Shira, advirtiéndole que siempre informara su posición a Toshi y que no bromease con él. Shira reconoció el mensaje y rápidamente se puso en marcha para encontrar la bolsa de bombas. La buena noticia fue que él encontró pero la mala noticia fue que cayó justo en el hoyo donde Moto había caído.
Shira se apresuró a sacar a todos antes de que toda la posada explotara. Al día siguiente, Shira se reunió con Ushi para entregar el mapa copiado. También descubrió que el Dr. Kano había sobrevivido a la explosión y tenía información importante. Después, Shira regresó al grupo de Moto. Ahora necesitaban dinero para comprar más explosivos, así que decidieron buscar algo y quedarse en una aldea Ainu cercana. En el bosque de Naganuma, Asirpa atrapó un zorro usando una trampa hecha con 3 clavos largos clavados en un viejo barril de aceite. Cuando el zorro lamió el aceite, quedó atascados. Aunque no podían vender la piel por mucho, todavía valía algo. Sin embargo, Kairo señaló que Shira había gastado todo su dinero en juegos de azar y fue castigado por ello. Luego llegaron a un pueblo cercano, donde el anciano del pueblo era uno de los 6 hermanos del padre de Asirpa. Estaba feliz de recibir a los invitados y mencionó a una mujer extraña que había llegado recientemente al pueblo. Ella era una adivina causando revuelo en el pueblo. Mientras hablaban, apareció la adivina, Kama. Shira, siempre aficionado a las mujeres hermosas, se animó al verla. Kama decidió leer sus fortunas y predijo que lo que todos estaban buscando nunca se haría realidad. Kama les aconsejó que se rindieran. Asirpa, siendo una Ainu moderna, no creía en la adivinación, pero Kama, quien tenía un talento para predecir el futuro, dejó en claro que si Asirpa creía o no en ella, era su elección. Antes de irse, Kama también predijo que Asirpa estaba buscando a su padre. Esa noche parecía que el grupo aún no estaba convencido sobre Kama, pero Shira, sin saber si Karma realmente creía, la llevó a una pista de carreras de caballos al día siguiente y le pidió que predijera el ganador de la carrera. Ella, de acuerdo, con la condición de que Shira tenía que comprar algo de ella. Karma predijo correctamente al ganador de cada carrera y pronto Shira comenzó a ganar dinero. Cuando el grupo de Moto lo encontró, actuó con mucha más confianza, pagándoles generosamente, aunque Asirpa todavía lo regañó por su superstición. Kairo, que había estado cerca de los caballos desde joven, notó algunos caballos con más posibilidades de ganar, y mientras recorrían el hipódromo, lo confundieron con un jinete. Como uno de sus jinetes se había escapado, necesitaban un reemplazo. En los establos, Kairo se dio cuenta de que el caballo que iba a montar estaba destinado a perder. Había sido ralentizado por estar sobrehidratado. Mientras tanto, el caballo que se suponía iba a ganar había sido drogado. Luego, Kairo regresó al grupo de Moto y les informó que el caballo que montaría el número 3 iba a ganar y deberían apostar por ello. Shira le pidió a Karma que predijera de nuevo y ella le dijo que el número 3 perdería y el número 6 ganaría. Resultó que las probabilidades estaban siendo controladas por un grupo yakuza. Shira, creyendo en la predicción de Karma, siguió adelante y hizo su apuesta. Moto, al ver lo que Shira estaba haciendo, lo encerró, pero Shira aún logró que Karma hiciera la apuesta por el número 6. Shira creía que necesitaban dinero con urgencia, y el juego era la única forma de lograrlo. Asirpa persiguió a Karma, pero ella ya había hecho todas sus apuestas. El Karma solo elogió a Asirpa por tener ojos como los de su padre antes de irse. La carrera de caballos comenzó y Kairo fue saboteado de inmediato. A pesar de esto, manejó hábilmente su caballo y pasó a todos con facilidad. Ganar. La carrera de caballos en sí no fue gran cosa y la historia no omitió nada. Después de perder todo su dinero en las apuestas, Shira se convirtió en un tonto drogado. Sin embargo, el grupo de Asirpa todavía logró ganar porque, entre las apuestas, Karma había apostado por el caballo número 3. Kairo sugirió que abandonaran el área rápidamente, dado que la yakuza probablemente los cazaría después de una pérdida tan grande. Sin embargo, no necesitaban preocuparse, ya que Toshi ya había resuelto el asunto. Dentro, Toshi encontró el escondite, pero se encontró con Oga, quien había venido a unirse al lado de Toshi. Esa tarde, Shira recuperó el sentido y se reincorporó al grupo de Moto. Aunque todavía un poco confundido, tenía información importante para Moto. Kano había revelado la ubicación del próximo escondite, que estaba en una casa en Yuibari. No estaban seguros de si su plan para llegar a Abashiri tendría éxito, por lo que darían prioridad a encontrar el refugio mientras viajaban hacia el prisión, ya que había información al respecto en el camino. Luego se dirigieron a Yuibari. El invierno pasó silenciosamente, dejando atrás vientos fríos y una melancolía gris, dando paso a la primavera con su suave aliento, cálida luz solar y brotes llenos de vida. En Yuibari, Toki visitó una tienda de taxidermia. Vino aquí para encontrar algunas cosas para decorar la 7ª división, y las obras aquí fueron hechas con gran precisión. El artesano Edogai usó cadáveres frescos para asegurar la autenticidad de sus creaciones. Toki admiró las obras y elogió a Edogai. Además de ir de compras,
Él estaba aquí para devolver un par de guantes que Edogai había dejado caer en el cementerio. Edogai comenzó a sentirse incómodo. Afuera, Nikaido estaba con un tirador, apuntando. Habían rumores sobre un minero de carbón que había muerto en un accidente. Un hombre con tatuajes extraños. Toki y su compañero habían exhumado el cuerpo, pero estaba vacío. La atmósfera aquí era fría y seca, lo que causó que el cuerpo no se descompusiera al ser enterrado, haciendo de Yunari una gran fuente de cadáveres frescos. Toki dedujo que Edogai a menudo robaba tumbas para conseguir cuerpos frescos. Toki no estaba aquí para arrestar a Edogai. De hecho, encontró su trabajo impresionante y pidió otro par de guantes. Edogai explicó que los guantes no estaban hechos de piel humana, sino de cuero de cerdo. Sus visitas al cementerio eran solo para enterrar sus trabajos defectuosos. Luego fue a buscar el otro guante para Toki. Mientras Edogai divagaba, Toki revisó alrededor y descubrió una pila de taxidermia con forma humana. Edogai se había vestido para enfrentarse a Toki. Su madre constantemente lo instaba a matar a Toki. Pero Edogai estaba teniendo una batalla mental, en conflicto entre el reconocimiento de su talento y las exigencias de su madre. Comenzó a discutir con ella en su mente hasta que perdió el control. Toki tuvo que mostrarle un abrigo hecho de piel humana, lo que calmó a Edogai. La madre de Edogai todavía insistía en que matara a Toki, así que ambos salieron para que Edogai pudiera examinar la situación más de cerca. Incluso animó a Toki a usar algunas hierbas para que su piel no le picara mientras la usaba. Toki luego quiso ver las obras de Edogai hechas con piel humana. Cada pieza era extraña. El tirador afuera miraba, hipnotizado. Mientras tanto, Nikaido había ido a ver a la madre de Edogai y accidentalmente dejó caer su oreja sobre ella. Se apresuró a encontrarla. Justo cuando Edogai entró en la habitación, Toki le entregó una pistola a Edogai y le dijo que disparara a su madre, diciendo que era la única manera en que podría ser libre y maduro. Después del disparo, Edogai dejó de escuchar la voz de su madre. Toki hizo un trato con Edogai. Quería que Edogai creara pieles con códigos falsos conocidos solo por su división. Toki tenía la intención de traer el caos a la guerra. En Otara, Oshi cuidó de Kano. Actualmente, Toshi tenía 6 pieles en total. Y quedó claro que el objetivo de Toshi era restaurar la República de Eso. Hablaron sobre las intenciones de Noperabo. Si él era Ainu, ¿por qué dañaría a su propio pueblo solo para apoderarse del oro? Toshi especuló que Noperabo podría ser un partisano de la región del lejano oriente ruso que se hacía pasar por un Ainu. Rusia era un país fragmentado en esa época, lo que significaba que Noperabo probablemente era un comandante guerrillero que intentaba recaudar dinero para financiar la guerra por la independencia. Había planeado sacar el dinero de contrabando a través de Sajalín, pero fracasó, lo que llevó a todos los eventos que habían ocurrido. Desplegado, Toshi todavía no confiaba completamente en Naparabo y su aliado podría ser un gorila disfrazado de Ainu. De vuelta con el grupo de Moto, su rutina diaria consistía en moverse, comer y dormir. Asirpa a menudo tenía sueños sobre su padre, quien le contaba historias sobre su madre, describiéndola como una mujer muy hermosa. Asirpa tenía tanto la sangre de su padre como la sangre Ainu de su madre. Ella creía que sería una Ainu moderna y lideraría al pueblo Ainu aquí. Durante uno de estos hermosos sueños, Asirpa fue despertada por los ronquidos de Shira, lo que la irritó. Edogai todavía estaba luchando por encontrar la idea perfecta para hacer pieles falsas. Mientras tanto, en Otaru, Gaki y Osoma fueron a comprar armas. De regreso, se encontraron con un ciervo y decidieron probar el arma. Cuando una rama de árbol se rompió, el ciervo se asustó, pero Gaki logró dispararle en el muslo, evitando que se escapara. Gaki preguntó por un niño escondido cerca, y Osoma explicó que el chico era muy introvertido, no le gustaba jugar con otros en la aldea, pero amaba la caza. Se parecía a Osoma cuando era más joven, así que llamó al chico para que viniera a ver. Después de encargarse del ciervo, regresaron al pueblo y se encontraron con Karma. Gaki no creía en la adivinación, pero Karma expresó sus condolencias por el hermano fallecido recientemente de Gaki, lo cual lo sorprendió. Karma dijo que vino buscando a Asirpa. Luego se reunió con el anciano del pueblo y compartió que una de las 3 personas que viajaban con Asirpa era un traidor. Si no los detenían, la vida de Asirpa estaría en peligro. Viendo la preocupación en los rostros de todos, Gaki tomó una decisión. Al día siguiente, él decidió. Apagado. Pero el chico que él pensaba que era un chico resultó ser una chica. Ella le había tejido un guante y, en la tradición Ainu, si una chica teje guantes para un chico, significa afecto profundo. La madre de Asirpa lo había bendecido y Karma lo acompañó para guiar el camino. Antes de eso, Karma se había reunido con Toki y los dos habían discutido algo. Después de 7 intentos, Edogai finalmente logró hacer 6 muestras perfectas de pieles falsas. Estaba a punto de entregarlas a Toki cuando uno de los 2 soldados que custodiaban a Edogai fue asesinado.
El jefe había llegado y Edogai rápidamente huyó con las pieles. El otro soldado, quien había ido a comprar provisiones, se dio cuenta de que se olvidó su dinero y volvió a buscarlo. Moto y Shira lo encontraron sin querer mientras recolectaban información cerca. Incapaces de llegar a Sirpa y Cairo a tiempo, decidieron perseguir al soldado por su cuenta. En el camino de regreso, el soldado escuchó a un anciano hablar sobre la aparición de un oso blanco. Oga irrumpió buscando a Edogai. Estaba claro que Edogai admiraba tanto a Toki que incluso creó una taxidermia con su imagen. Incluso había encontrado varias muestras para hacer pieles falsas. Justo entonces regresó el soldado. Era evidente que los soldados de la séptima división eran formidables, solo perdiendo cuando lo emboscan, no en una confrontación directa. Oga se vio obligado a esconderse entre los animales de peluche después de que se dispararon algunos tiros. El soldado fue a buscar a Edogai, y al enterarse de que había escapado, se fue a buscar al oso blanco del que había hablado el anciano. Edogai estaba huyendo por su vida. Oga estaba a punto de seguir cuando se encontró con Shira y Moto, que acababan de llegar. Revisaron el área y encontraron el cuerpo de un soldado. Shira fue capturada por Oga, quien le dio una pista a Shira y dejó que Moto la viera. Los dos entonces persiguieron al soldado. Oga finalmente alcanzó a Edogai en una mina, pero el soldado usó un carrito minero para llevarse a Edogai. Moto, Shira y Oga inmediatamente los persiguieron. Todos entraron en la mina, decididos a no dejar escapar las pieles, ya que causaría caos si se filtraran. Moto y Shira alcanzaron a Edogai y durante la pelea, Moto activó un interruptor que provocó que se separaran de Edogai. Oga aprovechó la oportunidad para perseguir a Edogai. Pasaron por un grupo de mineros que estaban colocando explosivos, y Oga pasó por poco mientras que Edogai apenas lo logró antes de que ocurriera la explosión. Pero la explosión provocó una fuga de gas, y cuando se incendió, toda la mina explotó. Todos quedaron atrapados dentro, y el gas comenzó a extenderse. Edogai quedó atrapado bajo un montón de rocas, aparentemente muerto. Incapaz de encontrarse con Toki y besar sus pies, Edogai entregó las pieles al soldado, instruyéndolo para que las entregara a Toki. La única manera de detener el fuego era bloquear el flujo de aire. Si el soldado no se apresuraba, cerrarían todas las salidas. Mientras tanto, Shira había pasado afuera. El gas comenzó a espesarse y Moto luchó por arrastrar a Shira. Era demasiado tarde, ya que los mineros habían bloqueado todas las salidas. Moto intentó desesperadamente romper las barricadas de madera, pero fue en vano. Justo cuando estaban a punto de perecer, apareció Ushi para salvarlos. Sacó a ambos del pozo con facilidad. Oga también escapó poco después y luego llevó a todos a ver las pieles falsas que había fabricado Edogai. Toshi llegó poco después y encontró un trozo de piel que quedó atrás, sin saber si era real o falsa. Shira luego informó a Moto que el anciano era el legendario samurái Toshigu. Ahora quería saber si Naparabo era realmente Ainu o no. Antes de responder a esa pregunta, Toshi quería saber si Moto tenía la intención de cooperar o de oponerse. Él, uno de los aliados de Toshi, se adelantó y sugirió comprar la piel por una cantidad de oro, lo que permitiría a Moto casarse y vivir una vida cómoda. Sin embargo, Moto no necesitaba el dinero en este momento. Lo que buscaba era una oportunidad para conocer a Naparabo y encontrar la respuesta. Justo en ese momento, el estómago de Asirpa gruñó fuerte. Rompiendo la tensión, Kona entró y ofreció cocinar una comida, sugiriendo que discutieran las cosas mientras comían. La escena parecía sacada de una pintura. Por ahora, su prioridad era encontrar una manera de distinguir entre las pieles reales y falsas. Mientras tanto, en Otaru, el soldado superviviente regresó y entregó las pieles a Toki. Le transmitió el último mensaje de Edogai. Mensaje: déjame besar tus pies. Aunque Edogai en realidad solo había dicho una palabra: hierro. Por supuesto, con la mente aguda de Toki, rápidamente se dio cuenta de que esta era la clave para distinguir lo real de lo falso. Al día siguiente, todos se dividieron para buscar pistas por la ciudad. En la casa de Edogai solo quedaron Toshi, Oga y Kona. De repente fueron incendiados desde afuera. El equipo Nikaido había rodeado la casa para destruir las pruebas con barras de hierro en las ventanas. Salir corriendo por la puerta principal era como presentarse como objetivos. Oga se apresuró al segundo piso mientras que Toshi se quedó en la planta baja. Oga disparó salvajemente desde arriba mientras Toshi disparaba continuamente hacia afuera. Cualquier soldado que se atreviera a salir al descubierto era disparado por Oga. Cuando Toshi se quedó sin balas, el equipo de Nikaido invadió. Envió a un soldado a buscar a Oga mientras él se ocupaba de Toshi. Oga logró atacar por sorpresa a un soldado, pero el soldado era demasiado fuerte y luchó, dominando a Oga. Kona intentó encontrar una ruta de escape y justo cuando el grupo de Moto
Regresó, subió rápidamente las escaleras para rescatar a Oga. Nikaido, ahora encima de Toshi, se distrajo por el ruido de Moto y miró hacia otro lado. Toshi rápidamente le cortó una de las piernas a Nikaido, recargó y casi lo acabó, pero Nikaido logró escapar. El fuego se extendió rápidamente, obligando a todos a retirarse. Decidieron dividirse en dos grupos y huir, planeando encontrarse en... Esta fue una alianza temporal entre los dos bandos. Al día siguiente, el grupo de Moto, compuesto por él, Asirpa, Ushi y Oga, estaba en el bosque cuando Asirpa vio unos pájaros carpinteros. Durante esta temporada, su carne era muy tierna. Oga planeaba disparar a uno, pero Asirpa lo detuvo. Si disparaban a uno, el otro volaría. Decidieron poner una trampa basada en su comportamiento, pero solo atraparon dos, lo que frustró a Asirpa. Oga volvió con 3 pájaros que había disparado para demostrar que Asirpa estaba equivocada. Asirpa comenzó a preparar la carne, reservando el cerebro fresco para Ushi. Le pareció un poco asqueroso, pero al ver a Moto comerlo, decidió intentarlo. El grupo disfrutó de una comida de carne de pájaro carpintero picada juntos y a pesar de sus diferencias, trabajaron bien como equipo. Mientras tanto, Gaki estaba buscando el paradero de Asirpa. El joven que lo había seguido antes insistió en continuar el viaje con Gaki a pesar de sus protestas. De vuelta con Toshi, todavía no sabían cómo distinguir las pieles reales de las falsas. Su única esperanza era confrontar a Naparabo directamente en la prisión y preguntarle, confiando en la única persona en la que confiaban, Shira. Shira fue a aliviarse y por casualidad se encontró con Moto. Los dos hablaron en privado y Moto se dio cuenta de que Shira había estado trabajando para Toshi desde el momento en que llegó a la posada. Moto se puso sospechoso y comenzó a apuñalar a Shira con un cuchillo, lo cual lo asustó. Sin embargo, esto solo era una pesadilla que Shira estaba teniendo. Decidió huir antes de que Moto pudiera matarlo. Al salir apresuradamente, encontró al 7º escuadrón y, a pesar de intentar escapar, Shira fue capturado fácilmente. Toshi actualizó a los demás, informándoles que probablemente Shira sería llevado a Asahikawa. Si eso sucediera, les causaría problemas. A Shira le llevaría varios meses encontrar una salida. Ellos esperaron a que el grupo de Moto llegara, y en ese momento Toshi y Kairo partirían para rescatar a Shira. Mientras tanto, en Mitsusentosen Iwamizawa, mientras Karma adivinaba, Gaki reunió información y se enteró del paradero de Asirpa. Cuando el grupo de Moto se reunió, Toshi y Kairo se prepararon para... Salieron y Toshi descubrió la verdadera identidad de Kairo. Durante el transporte, Shira notó a un anciano vendiendo pasteles de frijol verde y se apresuró. Resultó ser Toshi quien le dio una señal en el puente. En ese lugar, Kairo había preparado un bote. Como el puente era pequeño, solo 10 personas podían cruzar a la vez. Cuando llegó el turno de Shira, Toshi apareció y cortó la cuerda del puente, haciendo que todos cayeran al agua. Kairo rápidamente remó el bote hacia ellos. Justo cuando estaba a punto de agarrar la mano de Kairo, Shira, temiendo la sensación de ser asesinada por Moto, decidió soltarse. Prefirió ser capturado en lugar de ser asesinado. Toshi regresó y reportó la situación, adivinando que Shira probablemente ya estaba en Asahikawa. Nadie sabía cuánto tiempo le tomaría. Escaparon y al pensar en la cara arrogante de Shira, todos decidieron abandonarlo. Sin embargo, Moto dijo que iría a salvar al tonto. Después de todo, Shira todavía tenía algo de utilidad, así que todos estuvieron de acuerdo. Toshi ya había planificado esto. En Otaru, después de Nikaido, cuando regresó, había perdido la razón y constantemente robaba opiáceos para el dolor. Era difícil controlarlo. Cuando llegó Toki, Nikaido finalmente se calmó. Afuera estaba el teniente Arisaki esperando a Toki. Era conocido por ser un genio inventor de armas. Los dos tenían una buena conexión y conversaban bien juntos. Arisaki había traído muchas armas nuevas ese día. Toki también le contó a Arisaki sobre el incidente donde sus hombres fueron atacados por un oso y perdieron una pierna. Toki le pidió a Arisaki que ayudara a Nikaido. Unos días después, Arisaki había hecho una pierna prostética para Nikaido, la cual también podía disparar balas desde el talón. Con esto, Nikaido pudo continuar su búsqueda de venganza. Fuera de Asahikawa, Moto fue presentado a Suzukawa, un maestro del disfraz y uno de los prisioneros. Necesitaban disfrazarse para investigar el lugar donde Shira estaba siendo retenido. Tuvieron que disfrazarse como alguien cuyo rostro rara vez se veía. Toshi pensó en Shirasuke, el guardián de la prisión de Abashiri, un hombre que pocas personas conocían. Poco después, Suzukawa se disfrazó con éxito de una réplica perfecta de Shirasuke. En este momento, Asirpa se había quedado dormida junto a Toshi y Moto. Ver a Toshi sosteniéndola le recordó el momento en la posada. Se dio cuenta de que Shira era el traidor, pero no era el momento adecuado para enfrentarlo. Moto era enojado.
pero como Asirpa acababa de despertar, tuvo que reprimir sus sentimientos. Al día siguiente, en base al número en el uniforme de Shira, 27 Keiro identificó donde Shira estaba retenido. Sin embargo, la unidad 27 estaba bajo el mando de Toki, así que era probable que Toki escondiera a Shira en el campamento del coronel Yodo. Fue invitado a conocer a Shirasuke. Cuando llegó, vio a Suzukawa y Moto disfrazados. Afuera, Oga estaba observando la situación. Sin perder tiempo, preguntaron directamente por Shira. Dado que la captura de Shira no se había hecho pública, ¿cómo podría Shirasuke saberlo? Luego, un subordinado de Toki salió para enviarle un mensaje. Dentro, Suzukawa sacó un montón de billetes falsos y discutió cómo se hicieron. Esto sería útil en el futuro si estallara una guerra, y con esto podría ganar mérito y ser ascendido. Toki escuchó esto, pero como no pudo llegar a tiempo, llamó al operador para informar al otro lado que sus hombres todavía estaban monitoreando al verdadero Shirasuke. Si pasa cualquier cosa ocurrió, lo sabrían de inmediato. El subordinado de Toki se reunió con Suzukawa y Oga reconoció que el hombre no era común. En el interior, trajeron a Shira y rápidamente reconoció a Moto. Justo entonces, llegó un soldado negro asignado para mantener a ambos bajo control. Comenzó a exponer a Suzukawa hablando en el idioma local que solo Shirasuke conocía. Por supuesto, Suzukawa también podía hablarlo. Después de un momento, el soldado negro disparó a Suzukawa y lo mató, hiriendo a Moto. A pesar de estar herido, Moto arrastró a Shira y saltó por la ventana. Oga, afuera, brindó fuego de cobertura. Los tres se reunieron y se dirigieron a Mintsuchen escapar. Llegaron a un sitio de prueba de globos aerostáticos y decidieron robarlo. Los soldados intentaron detenerlos y el soldado negro rápidamente subió para perseguirlos. Moto quiso enfrentarse al soldado él mismo, pero como estaba herido, no pudo luchar efectivamente. Asirpa, desde abajo, disparó tiros de apoyo. Shira aprovechó la oportunidad, pateó al soldado negro y logró mantenerse atado. Shira pasó por una experiencia aterradora mientras estaba enredado entre las ramas, pero Asirpa subió y se unió a él. Afortunadamente, todos lograron escapar. A Moto le dieron 3 balas, así que Asirpa comenzó a extraerlas. Shira se sorprendió de lo imprudente que era Moto, pero Moto simplemente dijo que salvó a Shira porque todavía tenía alguna utilidad. Moto también reveló que Shira había estado trabajando para Toshi, lo que hizo que Shira entrara en pánico y huyera. Sin embargo, Moto notó que la réplica del tatuaje que tenía Shira era falsa, lo que significaba que Shira en realidad no los había traicionado a él y a Asirpa. El globo aerostático encontró algunos problemas, obligándolos a aterrizar cerca. Como no habían volado muy lejos, la División 7 podía perseguirlos fácilmente a caballo. Asirpa usó algunas hierbas para detener el sangrado de Moto, y continuaron su viaje. Después de viajar un poco más, los alcanzaron nuevamente. Ahora tenían que cruzar la montaña nevada si esperaban deshacerse de sus perseguidores. Cuanto más alto iban, más frío hacía. Se convirtió, y la tormenta de nieve empeoró gradualmente. Shira, demasiado frío, comenzó a perder la razón. Asirpa decidió tomar un descanso y le indicó a Oga que disparara a 2 ciervos para poder usar sus pieles como refugio. Sin embargo, mientras destripaba a uno de los ciervos, Shira se volvió delirante y comenzó a correr. Asirpa rápidamente fue tras él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, regresó sosteniendo un ciervo. Ahora, Moto tuvo que ir a buscar a Asirpa. Finalmente la encontró al anochecer, pero era demasiado tarde para regresar. Asirpa notó otro ciervo cerca y esta vez Moto no dudó. Lo derribó y junto con Asirpa se escondieron dentro del ciervo. Cuerpo. Mientras estaban adentro, charlaron y comieron. Asirpa comió el hígado del ciervo ya que lo disfrutaba junto con el cerebro. Moto prefirió los kakis secos, algo que no había tenido en mucho tiempo. Recordó haberlos comido con un amigo antes de unirse al ejército. Si él deseaba poder volver a ser su antiguo yo, no la máquina de matar en la que se había convertido. Asirpa quería que cuando todo terminara, Moto la llevara a su ciudad natal para que pudiera probar los kakis secos. Al día siguiente, todos se reagruparon. Oga observó que no había señales de nadie. Shira no creía que se hubieran rendido. Tal vez estaban esperando a que descendieran la montaña hacia Abashiri. Así que decidieron ir directamente a Takachi. Tomaron esta decisión porque previamente habían acordado con Keiro y los demás encontrarse en Abashiri en caso de que se separaran. Mientras tanto, Gaki acababa de recibir un correo electrónico de Ozoma, informándole que la abuela de Asirpa no se esperaba que viviera mucho más. Cuando una persona Ainu mayor sabe que va a fallecer, prepara silenciosamente su ropa de entierro. Gaki no quería que su abuela muriera, así que decidió que necesitaban encontrar a Asirpa rápidamente. Gaki estaba decidido a traer de vuelta a Asirpa para ayudar a su abuela a recuperarse.
Ella lo había cuidado a él y a otros niños huérfanos, así que necesitaba devolver su amabilidad. Después de un largo viaje, Gaki supo por la gente local, Ainu, que habían visto a alguien que se parecía a Sirpa. Ellos fueron al pantano de Kushiro, donde Geki encontró a una persona bailando hip hop, igual que a Sirpa. Era ella, bailando para ayudar su digestión. Finalmente se reunieron. Gaki se sorprendió al encontrar a Oga allí también. Dejando eso de lado, le contó a Sirpa sobre la condición de su abuela. Ahora, la moderna chica Ainu tenía que elegir entre buscar respuestas o regresar con su abuela. Y con eso, el anime terminó. Todavía quedaban 2 partes más, y si querías verlas, el nombre del anime era